Bicho bolita. Es un crustáceo al igual que cangrejos, langostas y camarones, solo que habita en ambientes terrestres. Mide unos 15 milímetros. Posee una armadura externa que lo protege de sus depredadores. Cuando siente peligro, este se enrolla en forma de bola. Se lo encuentra en ambientes húmedos, refugiado bajo troncos u otros objetos. Se alimentan de materia vegetal. Es nativo de Europa y se lo introdujo en varias partes del mundo. Son de color gris oscuro o negro, también marrón. La hembra pone sus huevos en una bolsa marsupial que lleva en el cuerpo. Se conocen también como bicho bola, cochinilla, chanchito de tierra o cochinita común. Cascarudo rubio. Se trata de un escarabajo de coloración castaño claro a amarillo brillante, con cabeza negra. Se encuentra en Argentina. Los adultos son nocturnos, son atraídos por las luces. Sus larvas comen raíces y restos de plantas. Esta está considerada una plaga para ciertos cultivos. Avispa colorada de cabeza amarilla. Se distribuyen por Sudamérica. Se caracterizan por ser de una tonalidad rojo-anaranjada, con cabeza amarilla y amarillo también en partes del cuerpo como al final de sus extremidades. Cuando vuela, se ven sus patas alargadas suspendidas en el aire. Estas avispas cazan insectos y orugas. También se alimentan del néctar de las flores, las cuales también polinizan. Su picadura es dolorosa y se pueden generar reacciones alérgicas a su veneno. Construyen sus avisperos con madera masticada y saliva, en su interior con celdas en donde alojan a sus larvas. Estas atacan cuando algún depredador se acerca demasiado al avispero. Es una avispa grande, de más de 25 milímetros de largo. Su coloración es de un castaño rojizo con la cabeza y otras partes del cuerpo amarillas. Se distribuye por gran parte del norte y centro-este argentino. Su picadura es bastante dolorosa. Aguacil. Los aguaciles son realmente ágiles, capaces de volar en 6 direcciones: arriba, abajo, adelante, atrás, a la izquierda o a la derecha. Son hábiles predadores. Estos cazan mosquitos, moscas, abejas, mariposas y polillas. También le llaman libélula, cuyo significado en latín es balanza, haciendo referencia a la capacidad del insecto de mantenerse equilibrado en el aire. Las hembras ponen sus huevos cerca del agua y una vez que eclosionan, comienza su ciclo de vida. La mayor parte del ciclo vital se lleva a cabo debajo del agua. Luego sufre un proceso de metamorfosis, transformándose en un insecto volador. Sus hábitats naturales son estanques, lagos, aguas pantanosas y ríos. Son también llamados libélula, matapiojos o fólele. Escarabajo estercolero. Los escarabeínos pertenecen a la subfamilia Scarabaeinae, en la cual se incluyen más de 5.000 especies.
Estos escarabajos son cropófagos en su mayoría. Esto significa que se alimentan de heces. También existen otras especies que se alimentan de animales muertos u otros organismos en descomposición. Estos cumplen un papel muy importante en el ecosistema, ya que dispersan semillas y reciclan nutrientes. Además, son controladores de plagas. Cuando éste se siente amenazado, se cierra formando una bola, con sus extremidades bien solapadas al cuerpo. A la luz se observa en esta especie unos hermosos tonos verdeazulados en su parte dorsal. Araña ñandutí. Se trata de una araña diminuta de unos 2 centímetros. Estas habitan ambientes húmedos y relativamente cálidos. Su distribución abarca gran parte de América del Sur, llegando hasta el noreste argentino, al sur del mismo. Estas conviven en colonias de hasta 500 individuos, en donde todos comparten las presas atrapadas. Su color es generalmente negro, algunas con pequeños puntos rojos en el abdomen. Grillo. Estos insectos están emparentados con los saltamontes. Son de hábitos nocturnos. Su coloración va del marrón al negro. Su alimentación consiste en plantas e insectos. Los grillos machos frotan sus alas para producir su sonido tan característico. Este les permite conseguir pareja. Su canto se oye así. Este insecto es muy territorial y combativo con los de su misma especie. Generalmente se lo suele observar sin alguna de sus patas o con sus alas rotas. Saltamontes cabeza de cono. Neoconocephalus es un género de saltamontes que pertenecen a la familia Tetigonidae, o también llamados saltamontes longicornios, saltamontes hoja o esperanzas. Dentro de esta familia se incluyen 6.400 especies. Estos son nocturnos. Los machos realizan un sonido que se produce al frotar sus alas. Este les sirve para conseguir pareja. Se alimentan de plantas. Su coloración es verdosa y su textura en forma de vegetación hace que se confunda con el follaje y sea casi invisible para sus depredadores. Taladro de tronco. Se trata de un escarabajo longicornio, llamado así por la enorme longitud de sus antenas. Estos insectos miden entre 2 y 3 centímetros de largo. Se encuentran comúnmente en Sudamérica. Las hembras depositan huevos en la corteza de los árboles. Al nacer las larvas, comienzan a abrirse paso entre la madera alimentándose. Estos están considerados plagas para ciertos cultivos, también árboles frutales como cítricos, higos, moras o también acacias, pues dañan ramas y troncos. Los adultos suelen alimentarse de ramas, también en este caso de frutos de higo. Las larvas se alimentan de la madera.
tienen hábitos diurnos. Estos presentan un color verde oliva en sus alas anteriores, también negro y anaranjado en varias partes del cuerpo. Burrito de la vid. Se trata de un insecto perteneciente a la familia de los gorgojos o picudos, Curculionidae. Miden de 11 a 14 milímetros. Estos tienen una dieta herbívora y se considera una plaga debido a las grandes pérdidas que puede generar, como es el caso de árboles frutales. Los adultos se alimentan de hojas de los árboles frutales. Su principal huésped es la vid. Sin embargo, el principal problema no son los adultos, sino las larvas, que destruyen las raicillas. Se distribuyen por gran parte de América del Sur, en Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y en gran parte del centro y norte de Argentina. Durante los meses más cálidos presentan líneas de color amarillo o verde, como se puede observar en este caso. Cangrejo violinista del Río de la Plata. Es un diminuto cangrejo de unos 2 centímetros. Machos y hembras son diferentes. Los machos siempre poseen una de sus 2 pinzas exageradamente de gran tamaño. Estas se usan para competir entre machos y atraer a la hembra durante el cortejo, mientras que la de las hembras son más pequeñas. Los machos llaman la atención de las hembras al exhibir sus grandes pinzas, en un movimiento repetitivo. Al presenciar una amenaza, estos se esconden rápidamente en sus cuevas, las cuales tienen unos 30 centímetros de profundidad, que también les sirve como protección climática. Estos se distribuyen por Sudamérica en la costa atlántica, desde el sur de Brasil hasta la provincia de Buenos Aires en Argentina. Estos habitan en estuarios con sustrato fango arenoso. Estos animales obtienen su alimento del sustrato, filtrando partículas de material en descomposición y microbios. También se alimentan de animales muertos y algas. Durante el período reproductivo, los machos poseen una mayor presencia de color blanco y de tonos rojo intenso. Suelen ser depredados por peces y aves costeras. Es también conocido como cangrejo violinista del Atlántico sudoccidental. Araña fantasma. Esta especie de araña pertenece al género Arachosia, dentro de la familia de los anifaénidos, conocidas vulgarmente como arañas fantasma. Este género se encuentra en el continente americano. Estas cazan insectos en emboscadas, lanzándose sobre ellos. Astilo moteado. Escarabajo moteado del maíz, escarabajo de polen o escarabajo 7 de oro es un escarabajo nativo de América del Sur, más precisamente centro y norte de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Estos presentan forma ovalada y alargada. Los élitros, que son sus alas duras, presentan un color amarillo a naranja, con manchas negras y una línea longitudinal negra.
Los adultos son herbívoros, estos se alimentan de polen, es por eso que se lo ve cerca de las flores. Se consideran una plaga para ciertos cultivos en Argentina. Sus larvas viven en la superficie del suelo alimentándose de semillas o en la base de los tallos. Araña tejedora de jardín. Se trata de una pequeña araña de más o menos 1 centímetro de largo. Presenta tonos negro, rojo y amarillentos. Estas arañas tejen sus telarañas en forma circular. Estas han evolucionado para producir seda, el material con el que construyen las telarañas. La seda está compuesta a base de proteínas que producen en su cuerpo. Esta seda es producida por glándulas dentro de apéndices conocidos como hileras, que se ubican al final del abdomen. Se distribuyen por Sudamérica, al norte y centro de Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil. Estas se alimentan de insectos que atrapan en su telaraña. Araña de tela orbicular. Esta especie que se puede observar en estas imágenes pertenece al género Parawixia, dentro de la familia Araneidae. Este género de arañas se encuentra en el continente americano. Estas construyen sus telas de forma orbicular, la cual se compone de hilos en disposición radial. Se posicionan en el centro de la forma orbicular y posicionándose con su cabeza hacia abajo. Si algún insecto cae en alguna parte de la adhesiva tela, ésta lo muerde rápidamente dejándolo aturdido y comienza a envolverlo en seda. Su veneno se especializa en paralizar presas y no es peligroso para los seres humanos. Grillo topo. Los grillos topo pertenecen a la familia de los grillotálpidos. Este que observamos en la imagen medía unos 5 centímetros de largo. En la imagen vemos que sus patas delanteras están diseñadas para excavar bajo tierra. Por lo general no es fácil de verlos, ya que pasan mucho tiempo viviendo bajo tierra y son nocturnos. Allí crean túneles para alimentarse, refugiarse o reproducirse. Algunos tienen dieta herbívora y se alimentan principalmente de raíces, siendo muy dañinos para el césped. Otros son depredadores de invertebrados. Se encuentran en varias partes del mundo. Otros fueron introducidos de un continente a otro. Araña de rayas blancas. Esta especie pertenece al género Leucage, un género de arañas perteneciente a la familia de los tetragnátidos, de cuerpo muy alargado, con patas largas y quelíceros largos. Estas arañas tejen sus telarañas en forma orbicular. Se distribuye por América del Sur en Argentina, Brasil y Paraguay. Se reconocen por la forma de su cuerpo, patas y la coloración plateada, negra y amarilla en las hembras. Se las suele observar reposadas en medio de la telaraña esperando alguna presa. Su tamaño es diminuto, de aproximadamente 1 centímetro de largo.